La gran bomba estalló la semana pasada con el anuncio de un acuerdo de normalización de relaciones entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos. En realidad, desde hace muchos años, desde el 2009, hay negociaciones secretas entre Emiratos e Israel. Lo que pasa es que ahora salen a la luz. Y va a haber una firma de un acuerdo de paz entre ambos. Esto provocó muchas reacciones en todo el mundo árabe. El principal periodista saudita, Mishari al-Daidi, escribió en su columna del 14 de agosto en el diario saudita en Londres, Al-Sharq al-Awsat, que el acuerdo era un logro diplomático histórico. Y lo comparó con los anteriores acuerdos de paz con Israel realizados por el anterior presidente egipcio Anwar el-Sadat y el rey Hussein de Jordania. Por otro lado, el gobierno saudí ya hizo saber que no va a haber normalización con Israel si no se hace la paz antes con los palestinos en base al plan presentado en el 2002 por los saudíes. Un plan que fue propuesto por primera vez por el príncipe heredero Abdullah de Arabia Saudita en la cumbre de Beirut. Es una propuesta de solución al conflicto árabe-israelí en su conjunto y el conflicto israelí-palestino en particular. A diferencia de la hoja de ruta para la paz, se explica como una solución volver a la una solución terminal de las fronteras, basado explícitamente en las fronteras de las Naciones Unidas establecidas antes de 1967. Esas fronteras nunca existieron. Eran líneas de armisticio, líneas de alto el fuego. Vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre frontera y línea de armisticio? Dos naciones que tienen un conflicto deciden reunirse y decir, bueno, vamos a hacer así. De este río para este lado es mi país, de este río para este otro lado es tu país. Este río divide nuestros países. Eso es una frontera. Un acuerdo entre dos naciones donde establecen la línea que las separa. Establecer relaciones diplomáticas o no viene al caso. Lo interesante es que hay un límite. ¿Qué es una línea de armisticio o línea de alto el fuego? Dos naciones están en guerra. Por influencia de una organización mundial o de otra nación, dicen, bueno, vamos a parar por el fuego, vamos a ver si podemos llegar a negociar. Entonces se establece una línea de alto el fuego, una línea de armisticio, donde quedan detenidos los dos ejércitos. Mientras tanto se negocia o no se negocia un acuerdo de paz. Lo que había hasta el 67 fueron las líneas de alto el fuego después de la guerra de 1949. Fueron las líneas de armisticio de 1949. O sea, no eran fronteras. Aparte hablan de normalizar las relaciones con Israel a cambio de la retirada de las fuerzas de todos los territorios ocupados, incluido el Golán, y reconoce un Estado palestino independiente con Jerusalén Oriental como su capital, en Judea y Samaria y la Franja de Gaza, así como una solución justa para los refugiados palestinos. Vamos a examinar esto. Punto 1. No hay territorios ocupados. No existe la ocupación. ¿Por qué? En 1948 estalla la guerra de independencia de Israel. El ejército jordano ocupa militarmente Judea y Samaria, ocupa Jerusalén Oriental, expulsando de ahí a miles de familias que vivían
desde época inmemorial en la ciudad, y pone el lugar bajo un gobierno militar. No lo anexa, no proclama su soberanía sobre esos lugares, sino que simplemente lo pone bajo gobierno militar. En 1967, Israel expulsa a los jordanos del lugar y se establece, cuando llega el acuerdo de paz con el rey Hussein de Jordania, Israel ofrece devolver parte de esos territorios a la administración jordana. Jordania dice, no, no los quiero, no tengo ningún reclamo sobre esos territorios. O sea, quedan como tierra de nadie, no son territorio de nadie. Israel establece sus ciudades, no se las puede llamar colonias porque son ciudades, como Ariel, Betel, etc. Y aparte, Jerusalén, no nos olvidemos que el 28 de mayo de 1948 fue ocupada militarmente por Jordania y de ahí expulsaron a miles de familias. Y no solo eso, hay un pequeño dato que muy pocos conocen. No echaron a todos los judíos de la parte oriental de Jerusalén. En el campus de la ciudad universitaria de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en Monte Scopus, quedó una guarnición israelí bajo supervisión de las Naciones Unidas, que se relevaba cada 3 meses. O sea, siempre hubo judíos ahí. Nunca se fueron. Muy bien, Jordania renuncia a cualquier reclamo sobre esos territorios y quedan como tierra de nadie. O sea, ¿qué territorios ocupados existen ahí? No hay. Es más, Jordania le retiró la ciudadanía jordana a los árabes que habitaban en la región. No era de nadie, no es tierra ocupada. Y otra cosa más, el Golán. El Golán actualmente, si se habla de devolverlo, es un suicidio. Con el problema que hay en Siria, reconocer un Estado palestino independiente, hubo negociaciones, ahí están los acuerdos de Oslo, donde se establecen los territorios que corresponden a los palestinos. Las áreas A y B. El área C, que es donde están los asentamientos judíos, es nuestra. Y aparte hablan de solución justa para los refugiados palestinos. ¿Cuál es esa solución justa? Que todos los palestinos vengan a vivir a Israel. Es un suicidio demográfico. Aparte, hay un pequeño dato que muy pocos conocen. De los 750.000 palestinos que salieron en 1948, quedarán vivos unos 20.000. El resto son hijos, nietos y bisnietos de esos que salieron, que nacieron en Líbano, en Arabia Saudita, en Irak, en Siria, en Egipto. Y es más, viven como refugiados también en territorios autónomos palestinos como Gaza y los territorios de la Autoridad Palestina. Ese es el plan árabe del 2002. O sea, algo totalmente inaceptable. Por otro lado, Qatar atacó el acuerdo. Por otro lado, hay otras voces como ser como dicen en otros, el periodista anteriormente mencionado, los Emiratos Árabes Unidos han realizado un logro tangible en el frente palestino a través de acciones y sin ningún tipo de consignas, al detener la erosión de las tierras palestinas, porque Israel en ese pacto se compromete a frenar la anexión.
Por supuesto que después va a haber negociaciones y se va a establecer los territorios palestinos. Por supuesto que los hutíes rechazan, que son títeres de Irán, rechazan esto, Irán lo rechaza, y los que peor quedan son los mismos palestinos. Rechazan de plano el plan, quemaron banderas de Emiratos Árabes, hablan de seguir la lucha, pero ¿qué ocurre? Por otro lado, en Emiratos está resonando un nombre, un tal Mahmoud Dahlan. Dahlan, que vive en Dubái, es el gran rival de Mahmoud Abbas. Fue expulsado de Fatah. Por supuesto, tiene cuentas pendientes con Hamas, porque Hamas le asesinó a muchos parientes y seguidores. Y si los palestinos, si Abu Mazen no cambia su posición, simplemente lo van a deponer y van a poner a Dahlan como presidente de la autoridad palestina. Dahlan está muy bien con Al-Sisi, de Egipto. Dahlan está muy bien con Emiratos. Dahlan sabe hasta dónde puede llegar porque es pragmático. Y puede ser que haya cambios si los palestinos se decidan a negociar de una vez por todas en base, a los acuerdos de Oslo. ¿Quién aparte está fogoneando desde atrás para que este acuerdo sea destruido? Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní lo condenó el acuerdo diciendo: la nación oprimida de Palestina, así como otros pueblos que buscan la libertad en todo el mundo, nunca perdonará el pecado de normalización de los vínculos con el régimen ocupante y sanguinario de Israel, y también el acto de quienes aprueban y cooperan con sus crímenes. Y advierten que la decisión indudablemente resultará en un mayor fortalecimiento del eje de resistencia en la región. Traducido a un idioma más comprensible, Irán va a fogonear aún más a los grupos terroristas para incendiar la región. Pero ¿qué pasa? Con todo este acuerdo, que va a ser seguido por otras naciones árabes, se espera que Bahrein, Omán, puede ser también Marruecos. Se habla de Sudán, aunque oficialmente Sudán lo desmintió. Se sabe que hay contactos. En definitiva, puede llegar a ocurrir que se forme un gran frente israelo-sunita, o sea, los países sunitas junto con Israel, para enfrentar al verdadero peligro en la región, que es el régimen de los ayatolas, Irán. Por ahora hay que esperar el desarrollo de los acontecimientos. Se sabe que la actividad terrorista se está intensificando en Gaza. Se sabe que la autoridad palestina se está tambaleando porque le van a cortar fondos por parte de los países petroleros. La única gran incógnita que queda de todo esto es Arabia Saudita. Arabia Saudita, como dije antes, se mantiene en sus 13 con el proyecto de 2002, pero
esto es mi opinión personal, por supuesto, creo que están esperando el resultado de las elecciones de Estados Unidos en noviembre para tomar una decisión, si apoyan el acuerdo de paz o si siguen con lo suyo. Todo depende si gana Trump o gana Biden. Hay que esperar. Pues la pregunta formulada es algo que muchas veces nos preguntan, ¿por qué realmente los judíos no hacen proselitismo? Y ustedes verán, ustedes lo ven en las calles, hay todo tipo de grupos religiosos de todo color que andan por las calles tratando de encontrar eh, la posibilidad de enrolar algún nuevo adepto a sus creencias. Pero ustedes nunca van a ver un rabino parado en una plaza hablando del mensaje judío al mundo. Tampoco van a encontrar a judíos que andan golpeando las puertas de las casas, de los hogares de la gente para tratar de comentarles el valor que tiene la tradición de Israel para todos los seres humanos. Tampoco se van a encontrar con una persona que les diga, perdón, tiene 2 minutos para escuchar cuál es la ley de Moisés y la trascendencia que ésta tiene. No, no lo van a encontrar porque ni lo hacemos, ni lo fomentamos y la verdad tampoco nos interesa crear una situación de proselitismo y acercar gente a nuestra religión. Sí hay competencia en la mayoría de los cultos religiosos. Las organizaciones dependen de la cantidad de feligreses con los cuales pueden ellos contar. Pareciera que eso le da fuerza a su fe, a su creencia. Pareciera que es una cuestión de cantidad a veces. Eh, Fíjense, en el cristianismo, salvar almas es un tema central. En el Islam, influir en los no musulmanes es algo vital y es hasta una obligación religiosa. Y quien dice en el Islam que quien convierte a 2 personas al Islam tiene entonces el cielo asegurado. En el judaísmo esto es algo verdaderamente innecesario. En el judaísmo hay tikkun, lo que significa corrección. No hay salvación. El cristianismo nos habla de la salvación de las almas y por eso la necesidad de buscar, de acercarlas a su religión. En el judaísmo esto no existe. Como dije, hay tikkun, hay corrección, no salvación. Está el tikkun olam, la corrección del mundo. Está el tikkun nefesh, que es la corrección de cada persona, que significa el reenfoque de la existencia personal de cada ser humano. En nuestro caso, los judíos, para la corrección, para el tikkun,
sea el tikkun nefesh, el tikkun personal de una persona, o sea el tikkun olam, la corrección de lo que sucede en el mundo. Para ello no se requiere ser judío. Por eso decimos no al proselitismo, porque no hay justificación ni necesidad. Ser judío es ser parte de un pueblo. El judaísmo es más que una religión, es una entidad nacional, es un pueblo, como dije, es una familia, la gran casa de Israel, una familia. No es fácil entrar en una familia, en otra familia. Nosotros tenemos una tradición, tenemos una cultura, tenemos una forma de vida. El ser judío significa que uno tiene que asumir en su conducta personal, cotidiana, una serie de preceptos, de mitzvot que cada judío debe cumplir, que van desde la mañana hasta la noche, desde que se nace a que uno vive de este mundo. Y estas mitzvot hacen a la esencia misma del judaísmo. Pues nosotros creemos en la libertad de conciencia. Nosotros creemos en que Tzadik bemunato yihye, el justo en su fe vivirá, y cada persona tiene el derecho a creer en lo que quiere. Para nosotros lo más trascendente es la creencia, es el monoteísmo ético, la creencia en un solo Dios. Y así está escrito. Fíjense que el profeta Isaías ahí nos dice, y harán de ir en los tiempos de la redención, habrán de ir muchos pueblos a la casa en el monte del Señor. Y eso es algo que dice, de hecho, irán muchos pueblos, o sea, cada uno habrá de conservar su identidad nacional, no habrá de renunciar a lo que es, pero habrá de reconocer que hay un Dios en el mundo. Hay un solo Dios en el mundo y ese demanda de nosotros un comportamiento ético. Para nosotros, el cumplimiento de lo que llamamos las 7 mitzvot de los Bnei Noach, los 7 mandamientos de los hijos de Noé, ese es el compromiso que un ser humano honorable tiene que asumir en la vida personal. Y con esto es suficiente. Fíjense en algo interesante. En su viaje a Georgia, el Papa Francisco dijo que es un grave pecado contra el ecumenismo el proselitismo. No hacer, y dijo ahí que no se debe hacer proselitismo con los cristianos ortodoxos. ¿Por qué? Porque dice, son nuestros hermanos. En un encuentro con los luteranos en Roma, dijo el Papa Francisco que el proselitismo es el veneno más fuerte contra el camino ecuménico. Sin embargo, nosotros sentimos que hay una obsesión por convertir a los judíos sea al cristianismo, sea inclusive al Islam.
Y esto es algo que nos llama sumamente la atención. Tiene que haber, nosotros hombres de fe, debemos buscar la paz entre los seres humanos. Y la paz entre los seres humanos es de alguna manera decir que mi derecho comienza donde termina el tuyo. Hay un límite en las cosas que se pueden hacer. Y así como yo tengo libertad de creencias, mi prójimo también la tiene. Y el respeto mutuo de no intentar convertir a mi prójimo y que mi prójimo no intente convertirme a mí, pues esa es la paz, el respeto al otro ser humano. En alguna oportunidad tuve una larga plática con un pastor anglicano. Él vino a mí porque quería que yo le extienda una carta en forma muy inocente, por lo visto lo hizo o no. Él quería que yo le extienda una carta que cuando ellos acudan a las puertas de la gente en la ciudad en la cual estaba en aquel tiempo, era rabino de la ciudad de Rosario, en Argentina, y ellos querían repartir Biblias y lo que él me pedía es que escriba que no hay ningún problema en recibir el texto de la Biblia. Y yo le dije algo, era el pastor Enrique Baker de bendita memoria, y yo le dije, estimado amigo, hay una fórmula para el respeto entre nosotros. Hay algo que puede realmente incentivar el diálogo entre su iglesia y mi comunidad. Y es el hecho de que yo no intento convertirlos a ustedes, ustedes no intenten convertirnos a nosotros. Es la base del respeto. El diálogo fue largo y quiero decirles que finalmente él aceptó el concepto este. Él aceptó que la única manera de poder convivir en paz es ese pacto de no agresión, de no entrar en el derecho del otro. Por el otro lado, también tenemos otro concepto por el cual no estamos interesados en que gente se convierta al judaísmo. Obviamente queremos que nuestros judíos sean piadosos y se apeguen a la tradición del pueblo de Israel, aquellos que nacieron judíos, pero aquellos que no. Miren, nosotros como judíos hemos pasado por muchos riesgos. De hecho, el ser judío también implica un riesgo. El antisemitismo disfrazado de antisionismo o de cualquier otro disfraz. El antisemitismo sigue latente en todos los países del mundo, terriblemente, increíblemente, pero todavía esta actitud de xenofobia existe en el mundo. Y hemos vivido acosados, perseguidos, discriminados. Hemos visto inquisiciones, pogroms, holocaustos. No deseamos ningún riesgo para nadie. Y por eso nosotros los judíos nos conservamos dentro de los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y todos los demás, cada uno que viva en su fe. Y así podremos dialogar en paz, con tranquilidad, con fraternidad, con respeto. Bendiciones desde Jerusalén. Bueno, como verán, ahora se está cerrando el Shuk, el Mahané Yehuda, es de noche. Y estamos parados o caminando hacia la dirección de la Tahaná Rakebet Kalá, Mahané Yehuda. Acá la gente viene a comprar y tiene la Rakebet, o sea el tren,
que los lleva después a sus barrios. Así se cierra el shuk, se limpia, se carga, se descarga, pero veremos que otra parte del shuk, Mahane Yehuda, se transforma. Acá les muestro, Roladín es una confitería que tiene, es famosa por los mejores dulces. Las subganiot son muy ricas y todo lo que venden es muy rico. Los restaurantes funcionan con mesas separadas. Este es un típico restaurantito, pequeño pero muy Este es el barrio de alrededor del Mahane Yehuda. Es un barrio típico de Jerusalén, un barrio humilde, pero muy jerosolimitano, perdón, me cuesta. Bueno, de a poco se van a comenzar a cerrar los locales que vendían fruta, verdura, panes tan ricos, especias, y se va a convertir en algo distinto. Acá va un adelanto. Muy rico, a esta hora de la noche todo es rico. Estos malaguas son lo más lejos. Y en las calles de alrededor se van a cubrir de mesas. Hay calles como más céntricas y hay otras menos céntricas, pero acá se ve. Acá se fuma narguilla, ven, acá ya está en todo su esplendor. Lo que emociona, lo que llena el alma es que hay corona, pero también hay alegría, hay ganas de salir, de disfrutar. Perdón si no se escucha, pero es más importante que ustedes puedan vivenciar vivir la noche de Jerusalén que recién comienza y no tanto mi explicación. Se va preparando, cada callecita tiene algo especial, todo esto se va preparando. Perdón que todavía no está
todo lindo, pero la vida fluye en Jerusalén. Es una mitzvah ser feliz y en Israel y en Jerusalén no hay duda de que así es. El arte. Los primeros en llegar ya están. Mañana, a las 8 de la mañana, nuevamente esto se convertirá en el shuk donde se compran las mejores frutas y verduras de Jerusalén. Bueno, se va convirtiendo en boliche, donde acá se ve cómo se van cerrando, se van guardando y no sé qué, como por arte de magia. Este shuk se va a convertir en un gran centro para la juventud, de comida, de baile, de alegría. Ya se van preparando las mesas. Otro sitio de narguilla que recién se está abriendo. Son callecitas que se van despertando en distintos horarios, pero todas guardan lo mismo, gente tranquila. A lo mejor alguno puede llegar a reconocer lo que se veía antes y lo que se ve ahora. Bueno, y acá ya estamos llegando a la salida del shuk. Y como veremos, también se iluminan los barrios de alrededor, las calles de alrededor, y también se llena de restaurancitos y boliches, pequeños, más grandes. Bueno, ha terminado mi paseo. Espero que les haya gustado y que descubran una Jerusalén llena de vida, llena